Bienvenidas y bienvenidos a la primera sección del módulo 6 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático, que enfocará la atención en las interrelaciones entre territorios rurales y agricultura familiar. La primera idea clave de este módulo afirma que los territorios rurales y la agricultura familiar mantienen fuertes relaciones de interdependencia. Las dinámicas de desarrollo territorial influyen en las características y formas de organización de la agricultura familiar y viceversa. Los territorios rurales y los modelos de agricultura que se desarrollan en su interior son aspectos profundamente interdependientes que contribuyen para caracterizar la organización social y económica de una determinada región. Cada territorio será organizado de modo distinto uno del otro, dependiendo de las condiciones geográficas locales, las formas históricas de ocupación de las zonas rurales y las formas de relacionamiento entre los actores sociales. Diferentes factores influencian en las características del territorio, como por ejemplo las actividades económicas predominantes, las formas de interacción entre las ciudades y las áreas rurales, la disponibilidad de infraestructura y servicios de apoyo, las prácticas de cooperación y competencia, los valores de la cultura política local. Por tanto, un territorio que se organiza mayoritariamente a partir de la interacción de las unidades familiares y que valoriza la formación de redes comunitarias solidarias es muy distinto de aquellas zonas rurales caracterizadas por una forma de ocupación productiva basada en las grandes propiedades de tierra y las explotaciones agropecuarias extensivas. De igual manera, existe una estrecha relación entre los territorios rurales y la agricultura familiar. Ambos evolucionan recíprocamente y cambian sus características de acuerdo con las interacciones que establecen entre sí. El perfil de las agriculturas familiares contribuye a definir los rasgos del territorio y, al mismo tiempo, las características territoriales delimitan las condiciones para el desarrollo de la agricultura familiar. Dependiendo de los sistemas de producción y de su integración con otros sectores económicos, de las tendencias de los mercados o de las dinámicas socioeconómicas locales como el despoblamiento, el acaparamiento de la tierra, las exigencias para la adopción de un nuevo pacote tecnológico, el perfil del territorio y la propia agricultura familiar cambia en el tiempo, modificando también las relaciones entre los actores involucrados. La articulación de la agricultura familiar para formar una cooperativa de producción, la instalación de una gran unidad agroindustrial o la progresiva conformación de un territorio basado en la valorización de los paisajes rurales y en una economía del turismo rural son oportunidades que ayudan a dinamizar el desarrollo de los territorios rurales. A su vez, el surgimiento de problemas continuos en la comercialización agrícola, la aparición de una nueva plaga que diezma un cultivo o la introducción de cambios tecnológicos en los sistemas productivos pueden llevar a un proceso de migración y concentración de las tierras rurales, profundizando las desigualdades sociales y de género y modificando las características del territorio. Por tanto, hay una fuerte dependencia entre el territorio rural y la agricultura familiar, donde ambos actúan de manera recíproca. La dinámica económica y las potencialidades ambientales del territorio condicionan la forma de organización social de la agricultura familiar, pero esta también influye directamente en el funcionamiento del
territorio. En ese sentido, la agricultura familiar es un actor que forma parte de los sistemas territoriales de organización rural y a partir de las relaciones que mantiene con representantes de las instituciones públicas, las organizaciones sociales locales y las empresas privadas vinculadas a los sectores del comercio, servicio e industria, contribuye en la transformación del territorio donde se inserta. Los diferentes tipos de agricultura familiar establecen distintas formas de relacionamiento con cada uno de esos actores, con los cuales interactúan conforme sus necesidades y estrategias de vida. En el conjunto de estos relacionamientos contribuye a definir las características de la agricultura familiar y sus capacidades de negociar e incidir sobre los rumbos futuros del desarrollo. Lo más importante es que la agricultura familiar es mucho más que la suma de un conjunto disperso de unidades productivas familiares que ocupan un determinado espacio geográfico. Sus características se definen por medio de la combinación de diferentes factores. La agricultura familiar es un modo de organización de la vida y del trabajo rural que depende de las condiciones ecológicas, sociales y económicas para organizar sus sistemas de producción y la forma de organización social. Los grupos de agricultura familiar se articulan con base en las redes de relaciones familiares, comunitarias, intercomunitarias y territoriales, donde las mujeres cumplen un rol clave y en los procesos organizativos que se entrecruzan como telas de araña y ayudan a crear lazos de confianza y generar intereses compartidos e iniciativas conjuntas. Y en los relacionamientos que establece con los sistemas alimentarios locales, los procesos de comercialización y el mercado del trabajo local son distintos territorialmente. Desde este punto de vista, la agricultura familiar es una forma de organización territorial de la vida económica y social y de las relaciones con el entorno ambiental que se diferencia de las formas como otros sectores rurales actúan en los territorios rurales. Estos argumentos revelan, por tanto, que la agricultura familiar es influenciada directamente por el sistema territorial y al mismo tiempo ayuda a configurarlo. Las formas de relacionamiento con los recursos naturales y la biodiversidad, la forma de organización de los sistemas de producción y su vinculación a los mercados, el modo de vida social y cultural, la identidad colectiva, los rasgos de las redes de solidaridad, cada una de esas características marca un rasgo distintivo del territorio. Esta especie de sello marca las particularidades del territorio, del desarrollo territorial y la forma de organización social, económica y política de la agricultura familiar. Esto significa que los territorios rurales pueden tener diferentes características. Tomando dos ejemplos extremos, pueden variar desde los territorios donde la agricultura empresarial, la ganadería extensiva, la explotación de madera y la minería ocupan un lugar dominante en la economía rural, hasta aquellos donde la lógica de la organización familiar define el perfil de la estructura económica, social, política y cultural del territorio. Entre esos dos extremos existe una diversidad de combinaciones que varían de acuerdo con el peso social, económico y político de los diferentes actores y de las relaciones y dinámicas económicas que establecen en el interior del territorio. Sin embargo, esta clasificación no es tan sencilla, pues no se trata
de un predominio puramente numérico. Hay zonas donde la agricultura familiar representa cerca del 80 o 90% de las unidades de producción, pero la lógica de organización de los espacios rurales es definida por las empresas agroindustriales. En un territorio marcado por la integración agroindustrial y por la incorporación de paquetes tecnológicos más costosos, las fincas que presentan altos índices de productividad son seleccionadas para permanecer integradas, mientras que se excluyen a un gran número de familias. En algunos territorios, los grupos excluidos de este proceso han construido de forma muy creativa alternativas de producción, creando nuevas formas, nuevas demandas de trabajo y servicios y nuevos vínculos con los mercados. Por otro lado, es posible identificar territorios rurales donde los sistemas de producción familiar determinan la lógica de la economía rural, como en el caso de las zonas de horticultura o de producción diversificada de frutas.